¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les saluda el ingeniero Carlos Marín, es docente de la Cátedra de Finanzas en la carrera de Contabilidad. Como hemos estado ya conversando en la clase anterior, bueno, en esta primera unidad vamos a básicamente enfocarnos en una parte teórica, donde vamos a repasar y acordarnos un poquito más sobre la parte de los activos, pasivos, patrimonio y el esquema que nosotros vamos a necesitar para poder realizar un análisis financiero. Vamos a ir compartiendo cierta información, vamos a ir viendo también ciertos esquemas, vamos a trabajar directamente con ya estados financieros realizados para poder analizar básicamente qué es lo que yo necesito o cuál es la complementación que voy a tener para poder realizar alguna inversión a futuro. Empezamos por la parte primordial de qué es un estado financiero, para qué me sirve, por qué es importante que las empresas lo realicen. Básicamente, cuando nosotros estamos hablando como una pequeña introducción sobre el análisis e interpretación de los estados financieros, es básicamente para que las empresas impliquen una evaluación de la información financiera. De este modo, se analiza detalladamente cómo se desarrollan diferentes aspectos económicos dentro de la organización y cuáles son los resultados que se obtienen de manera cuantitativa. Obviamente, podemos tener la parte cualitativa que va enmarcado en los estados financieros que voy a utilizar para los análisis. Pero a mí como empresa lo que me interesa mucho más es básicamente, obviamente, partiendo de tener la parte cualitativa que va a ser de dónde yo saco la información, que tiene que ser veraz, tiene que ser actualizada, es saber exactamente cuánto me representa en factor dinero cada una de esas partes de mis activos, de mis pasivos, mi patrimonio y los diferentes estados financieros que yo voy a utilizar para poder realizar dicho procedimiento. Es decir, cuando yo hablo del estado de situación financiera, lo que yo busco es prácticamente poder tener una, un precedente básicamente de lo que yo necesito para poder invertir a futuro. Recuerden que nosotros podemos hacerlo a corto, mediano, largo plazo, dependiendo de la situación. Entonces, entrando en conceptos, cuando hablamos de análisis financiero, estamos diciendo que es un conjunto de principios que tiene la finalidad de evaluar la situación financiera actual y pasada de la empresa. Si yo digo actual y pasada de la empresa, quiere decir que voy a hacer una comparación, obviamente, para saber exactamente cómo me está yendo en el periodo 2024 hasta la fecha, es decir, 30 de abril del presente año, tengo que hacer el análisis respectivo con el año anterior. Ojo, no quiere decir que básicamente al hacer estos primeros 4 meses ya voy a tener básicamente un resultado final. Netamente lo que estoy haciendo es tratar de comparar, ir viendo exactamente cómo va mi proceso. Es decir, cómo hasta este periodo de estos 4 primeros meses del año a comparación del año pasado. Recuerden que también para poder hacer un análisis estamos teniendo mucho en consideración dos factores, tanto el factor interno como el factor externo. La parte macroambiental que va a estar regida por las leyes económicas, por el riesgo país, el mercado, la competencia, entre otros aspectos. Entonces, básicamente para eso a mí me sirve realizar un análisis financiero, para poder a través de estas herramientas que yo tengo dentro de la organización, ir viendo cuáles van a ser las mejores alternativas o cuál va a ser la mejor decisión que yo puedo tomar para poder invertir en un tiempo determinado o cuál es el mejor tiempo para decir, en este momento no invierto, pero a lo mejor comienzo a cancelar mis deudas que tengo en ese momento. ¿Para qué más voy a utilizar este eje de análisis financiero? Básicamente, para poder conocer eh, qué tan económicamente activa se encuentra la empresa, es decir, qué tan solvente es la empresa en este momento. Podemos hacer, como les decía hace un momento, un análisis.
de alguna manera mensual, trimestral, semestral o anual. Por lo general siempre lo manejamos por factor tiempo y porque ya tenemos un resultado mucho más claro anualmente, para así de esta forma poder comparar con el año anterior cuál ha sido dicho comportamiento. Entonces, ¿dónde yo me voy a basar o dónde yo voy a tener en este caso esos procedimientos para hacer el análisis? Básicamente, cuando yo hago ese análisis, voy a tener en consideración lo siguiente. Les muestro en este momento algunos de esos requerimientos o a quién les sirve básicamente dicho proceso. Denme un minuto, por favor. Perfecto. Como les mencionaba, básicamente nosotros nos vamos a basar en diferentes estructuraciones y yo lo que quiero o para qué necesito esto es tener esta información. Es decir, hay muchas maneras de poder realizar un análisis financiero. Hay diferentes ejes donde yo puedo realizar básicamente dicho procedimiento, como está aquí en la lámina. Es decir, yo puedo realizar o puedo dividir en tres áreas la parte analítica. Es decir, ver la parte rentable, cuál es la parte de riesgo de realizar alguna inversión a futuro o cuál es el riesgo que yo tengo en este momento de hacer una inversión y también analizar las fuentes y utilización de fondos. Es decir, qué es lo que yo en este momento tengo como fondos, lo que me generó la empresa, es decir, la utilidad, ver si es exactamente factible en este momento seguir reinvirtiendo o realizar una pequeña pausa y a lo mejor transformar ciertos activos fijos en un activo, en un flujo efectivo que me permita poder seguir operando dentro del mercado. Tenemos aquí también diferentes conceptos básicos, el cual se los va a compartir para que ustedes puedan tener una información adicional y se pueda despejar cualquier tipo de duda, la cual igual a través del chat de la materia vamos a poder ir realizando. ¿Cuáles son los tipos de técnicas que yo puedo realizar al momento de hacer una interpretación de un análisis financiero? Como las que ustedes tienen en su pantalla, tenemos la técnica de interpretación de datos, evaluación competitiva estratégica, de pronóstico y proyección y cálculo financiero. Básicamente, nos vamos a basar un poquito más en la parte de la interpretación de datos, ya que nosotros podemos hacer tres tipos de análisis. Nosotros podemos enfocarnos, por ejemplo, en el análisis horizontal, en el vertical y el transversal. Cuando nosotros hablamos del horizontal y el vertical es netamente poder hacer un análisis porcentual, es decir, ver cuánto en dinero y en porcentajes representa cada uno de los activos, de los pasivos y los patrimonios dentro de mi organización. Es decir, qué tan detallado se encuentra o cuál ha sido la variación que tienen diferentes activos, pasivos y patrimonios dentro del comportamiento del año fiscal. Por aquí tengo también un ejemplo donde les voy a mencionar y podamos compartir para que ustedes vayan teniendo una clara visión de exactamente qué es lo que yo necesito al momento de realizar esto. Por ejemplo, te habla que básicamente cuando nosotros hacemos un análisis o interpretación, se consideran diferentes factores, como está aquí. Dice, verificar que los datos de información sean definitivos, por eso les decía, es mucho más viable realizar un análisis o una interpretación al término de un año fiscal con el otro para poder ir viendo exactamente cuál ha sido esa variación. Ojo, no quiere decir que yo no la puedo hacer en un primer semestre, porque también puedo realizarlo, porque a lo mejor la empresa necesita tomar una decisión bajo la marcha y no esperar a que termine un año. Quizás a lo mejor las ventas están cayendo. No está básicamente encaminadas en lo que se proyectó para el año. Entonces, obviamente, voy a tener que tomar una decisión bajo la marcha y ya no voy a tener que esperarme a finales de un año fiscal, sino que automáticamente tendré que tomar las medidas correctivas del caso para que a mediados del año o antes de terminar el año yo pueda por lo menos
recuperarme y poder llegar a algo de la meta que se haya establecido en el año. Verificar los datos de la inflación que sean definitivas, observar que los estados financieros se encuentren expresados en la misma unidad monetaria, lógicamente, y observar la razonabilidad de las cifras. Los documentos básicos, como hablábamos, estado financiero del ejercicio presente y del pasado, para poder hacer esa comparación. ¿Cuáles son los objetivos, las políticas y metas de la empresa? ¿Cuáles son esos datos presupuestarios que tiene la empresa? Y la posible información financiera de la competencia. Sabemos que a veces la información de la competencia va a ser un poquito complicado tenerla a mano, pero por lo menos saber exactamente cómo va el proceso o cómo se ha estado encaminando nuestra competencia es básicamente un análisis general que tenemos que tener para poder ir viendo cuáles van a ser las decisiones nuevas que voy a tomar. Como les decía hace un momento, yo al momento de hacer una interpretación voy a poder realizarlo a través de un análisis vertical, un análisis horizontal y el transversal, que va a ser básicamente a través de la razón de liquidez, rotación y uso de nuestros activos, cuál va a ser nuestra razón de endeudamiento y apalancamientos, razones de rentabilidad y razones de valor de mercado. Cuando nosotros estamos hablando de los análisis verticales, como les decía, esto es una terminología porcentual en el cual yo puedo hacerlo en mi balance general, en mis estados de resultados, para ver exactamente cuánto me representa porcentualmente en comparación de un año anterior. Y asimismo, al momento de realizar mi análisis horizontal, yo voy a hacer prácticamente la comparación del año presente con el año anterior y de esta manera ver cuál ha sido el incremento, cuál ha sido básicamente si ha habido un incremento o si ha habido una baja en dicho procedimiento. De la misma manera, nosotros vamos a ir analizando paso a paso. También es muy importante que con los conceptos que nosotros vayamos a manejarnos, podamos básicamente también tener en claro o ir reforzando con el material que se les va a compartir cuáles son cada uno de esos esquemas en el cual yo voy a manejar para poder realizar dicho procedimiento, es decir, mi análisis. Sabemos que dentro del estado de situación financiera o balance general, yo voy a analizar mis activos, pasivos y patrimonio. Dentro de mi procedimiento de los estados de resultados integral, yo voy a analizar o voy a categorizar cuáles han sido mis ventas, mis gastos y cuál ha sido mi utilidad que me ha quedado dentro de ese proceso de ventas. Asimismo, voy a analizar si ha existido una variación en mi estado de cambios de patrimonio neto y mi flujo de efectivo, el cual a mí me va a permitir verificar si el flujo efectivo que yo tengo me va a hacer, va a estar constante para poder realizar mis actividades operacionales, si voy a poder tener para realizar una nueva inversión o si voy a plasmar o voy a proyectarme cuáles van a ser las actividades de financiamiento que yo necesito para poder producir algún nuevo producto o si voy a invertir en alguna nueva tecnología o en materia prima que me permita a mí poder llegar a ese objetivo que tiene la empresa, como lo hablábamos anteriormente, y poder cerrar básicamente con un estado de resultado positivo y me permita a mí generar una utilidad, una participación, que es obviamente lo que los accionistas de la empresa requieren. Por ejemplo, tenemos el estado de situación financiera. ¿Qué vamos a analizar? Bueno, mis activos corrientes o activos fijos, los no corrientes, e inclusive otros tipos de activos. De la misma manera, nuestros pasivos corrientes, no corrientes y nuestro patrimonio. ¿Qué es lo que tengo? ¿A quién le debo? ¿Y con cuánto yo me quedo para poder así, de ese patrimonio, poder realizar una nueva inversión, poder mejorar la capacidad económica de la empresa y obviamente con cada uno de los lineamientos, como la participación del porcentaje que corresponde a los empleados, entre otros aspectos? Bien, esto en sí es lo que nosotros vamos a ver o es lo que representa dentro del esquema de un análisis financiero. Vamos a hacer un pequeño deber, yo les estaré indicando a través de las clases
¿Cuál va a ser este primer deber o cuál va a ser esta primera investigación? Que ustedes tengan muy en cuenta o muy claro exactamente qué es un estado de resultados, qué es un balance general, qué es un estado de cambios de patrimonio netos y un flujo efectivo, porque van a ser básicamente las herramientas básicas y las primordiales que vamos a tener como referencias para poder haciendo un análisis de cada uno de ellos. Asimismo, vamos a ir viendo ejemplos de estados de resultados, de balances generales, donde vamos identificando exactamente cada uno de los procedimientos que vamos a utilizar, es decir, un análisis vertical, un análisis horizontal, entre otros tipos de ratios financieros. ¿Ok? Bien, chicos, esto es por una primera parte. Vamos a ir compartiendo el material para que de esta manera puedan ustedes tener una base y puedan ir asimismo estudiándolo. Y en la siguiente clase vamos a ir hablando ya un poco más de cuáles son esos tipos de análisis que yo analizo en la parte activo, qué analizo en la parte pasivo y qué es lo que yo voy a analizar en la parte de los patrimonios. Bien, chicos, con esto yo me despido. Para la segunda clase, asimismo, les dejaré el link para que puedan observarlo y voy a ir compartiéndoles el material para que ustedes puedan tener y puedan ir analizando desde sus hogares cada uno de los procesos que vamos a hacer dentro de la materia. Les agradezco por el tiempo, que tengan ustedes una excelente noche.